Un saludo para todos, dándole la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios. En el día de hoy, el texto de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes o la parábola también de las 10 doncellas. Otro título que aparece es las jóvenes previsoras y las descuidadas. Les invito para que pidamos a Dios el don de su Espíritu. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos la gracia de tu Espíritu. Ilumínanos en ese acercarnos a tu palabra. Guíanos con tu gracia para que podamos profundizar más y más el mensaje que tú nos regalas a través de tu palabra. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya llega el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Preguntas que nos ayudan a profundizar el texto. Entonces, una pregunta: ¿qué da a entender la diferencia de actitud, la manera de proceder? ¿Ser necios o prudentes? Entonces, ahí podemos compartir un poco qué da a entender la diferencia de actitud. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿O qué me da a entender? ¿Qué me insinúa el texto? ¿Qué pienso yo? ¿O qué me nace en el corazón con estas dos actitudes? Estar listos, tenemos que estar listos y para todo, pues, tanto como para una, como en este caso, les faltaba el aceite, les podía faltar el aceite, les faltaba el aceite. En ese caso, tenían ellos que estar muy pendientes de que no les hiciera falta para cuando el novio llegara a tener todas juntas, estar listas y también así nos puede ir en la venida del Señor, de que dice, debemos de estar despiertos porque no saben el día en que la hora se nos llega. Como a ella las agarró improvisa el novio, entonces allí quiere decir que nosotros tenemos que estar muy despiertos, porque así también puede llegar el Señor con nosotros. Sí, Gladys, muy bien, Gladys, muchas gracias. Pero quiero hacer aquí una precisión. Señor. En esta parábola no se está hablando de que estén despiertos, porque dice el texto que el novio demoraba en llegar y les cogió el sueño a todas. Parábola, la diferencia no es estar despiertos o no. Estar precavidos. La diferencia es, Perdón. la diferencia en esta parábola es quién tiene aceite y quién no lo tiene.
Son precavidas. Estar preparados. Entonces, estar preparados porque no saben ni el tiempo ni la hora. Luchar por agradarle a Dios en todo momento, agradarle al Señor en todo momento. Muy bien. Ese es ser prudentes, ¿no? Blanca, muchas gracias. Esta diferencia de actitud me dice que en la vida debemos siempre estar preparados para todo, tanto en la vida espiritual como en la vida personal. El estar preparados. ¿Qué significará el aceite? ¿Y qué significará tenerlo en la medida necesaria? Es otras dos preguntas que nos ayudan a profundizar el texto. ¿Qué significará el aceite? Y tenerlo en la medida necesaria. Los sacramentos. Los sacramentos. ¿La fe será? Bueno, los sacramentos, sí, me parece, puede ser, es parte. Aquí no pienso en que tengamos la respuesta, sino que los sacramentos, en el sentido que los sacramentos nos conceden una gracia. Entonces el aceite significaría o puede significar la gracia, ¿no? Que Dios nos regala y nos da esa gracia a través de los sacramentos. Puede significar también la fe. Hay una referencia y es que el aceite vendría a ser o quiere significar precisamente el conocimiento de Cristo. El próximo domingo nos lo va a aclarar la primera lectura en relación con el tema del aceite. Entonces, pensando nosotros cuando escuchemos este domingo o si leemos la primera lectura y lo conectamos con el Evangelio, entonces se nos va a aclarar un poquito más lo que significa el aceite. Entonces, el aceite, si miramos nosotros el versículo 12, pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Sí, Que padre, recordemos, perdón. discúlpeme, yo creo que usted como que ahorita ya me respondió mi pregunta, porque entonces ya analizando lo que usted está diciendo, no es tanto de que no querramos compartir con las personas, sino que a veces sucede que habemos personas que sabiendo de la existencia de Dios y que tenemos que, bueno, seguir el camino de Él, como que nos atenemos. Y entonces ya ese momento, aunque uno quiera interceder por esa persona, pues ya no se puede porque la persona tendría que haber trabajado para lograr ese camino, construir el reino y ser parte del reino eterno. Ahora sí lo miro. Muy bien. Entonces, ¿Sí o no? sí, entonces como les decía, la primera lectura nos va a orientar muchísimo frente a lo que significa el aceite y tenerlo en la medida necesaria. Entonces, nosotros podemos compartir la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, pero el tema de conocerlo y el tema de la fe es algo que no se puede compartir. Entonces, la llamada y el don de Dios es para todos, pero la respuesta es personal. Nadie puede responder por mí y yo no puedo responder por otro. En el sentido que, pues, la respuesta a esa oferta de salvación, la respuesta a la llamada de Cristo es una respuesta personal e intransferible. Y entonces esa respuesta y ese conocimiento de Cristo, yo no lo puedo hacer o tener por otra persona. Y nadie puede dar esa respuesta o tener ese conocimiento por mí. Es algo personal. Entonces, no es que ellas no quisieran compartir el aceite, es que no puede compartirse. Entonces, esa es experiencia personal e intransferible. Entonces, por eso cuando cuando la respuesta dice, no, es que no se puede compartir. Entonces, el tema ahí no es de egoísmo o de generosidad o del tema ahí no es de egoísmo y amor, sino que el tema ahí es que es una respuesta personal y es una respuesta que no puedo dar por otro y es una respuesta que otro no puede dar por mí. Se transforma en buenas obras.
Sí, también. Eso es otra manera. Yo compartía con la comunidad esta mañana, con las lecturas de hoy, pienso en este momento en eso, que Dios nos regala, nos ofrece su salvación y es el amor de Dios que viene a buscarnos con el evangelio de hoy. Entonces, cuando dice la parábola que este señor que tiene las 99 ovejas, las 100 ovejas, deja las 99 y sale a buscar la que está perdida. Entonces, es Jesucristo que dejando, como dice San Pablo, abandonando su condición divina, es Jesucristo que sale del cielo, que se hace hombre, que se encarna, que se hace uno de nosotros y que viene al desierto del mundo y que viene a buscarnos. Pero que después de ese encuentro, después de que experimentamos ese amor, estamos llamados a producir buenas obras. Porque a veces hay la tentación de pensar que la salvación es porque yo soy bueno. Y también lo dice San Pablo en la lectura de hoy. Dice San Pablo, si es por las obras y si es por confiar en la carne, dice, pues yo soy hebreo de nacimiento y formado fariseo, fanático y cumplidor de la ley, pues hasta donde no más, y si es por la carne, pues yo soy el que más he cumplido. Pero San Pablo dice, pero no es por eso. Y es la tentación a veces de pensar que la salvación es porque cumplo. Y pienso que primero es el amor de Dios. O sea, Dios nos amó primero y Dios salió a nuestro encuentro. Y cuando nos dejamos encontrar, estamos llamados a producir esas buenas obras en el amor. Entonces, aquí como lo dices, Fernando, gracia que se transforma en buenas obras, ¿no? Entonces, también ese aceite, pues, se traduce la fe, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues que nos lleva nos transforma la vida y nos lleva a unas buenas obras. Si tuviera la oportunidad de saber el día y la hora de la llegada del Señor, ¿cambiaré en algo mi actitud y mi disposición en la vida? ¿De qué manera? Entonces Jesús nos ha dicho, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Pudiera compartir. Uh-huh. Yo pienso, para mí, es de que no, para mí cada momento debería de ser y cada día debería de ser esa oportunidad. O sea que no debo de saberla exactamente para decirme cada día o cada instante o cada acción que hago, esta es la oportunidad que tengo. Entonces yo pienso, eso es personal, que no necesitaría esperar saber el día y la hora para poder hacer cambios en mi vida, sino que hacerlo eso constante en mi caminar. Sí, muchas gracias. No, y pues Jesús nos lo dice en el Evangelio, ¿no? Pero entonces, si se hace la pregunta así como de una manera como condicional, ¿no? Si tuviera la oportunidad de saber el día y la hora, no la sabemos, como nos lo dice Jesús. Y entonces si la supiéramos, ¿yo cambiaría en algo mi actitud? O si yo la supiera, ¿en qué cambiaría yo? ¿En mi actitud o mi disposición en la vida? ¿Y de qué manera? Entonces aquí pues Jesús nos está planteando pues algo decisivo, como lo decíamos con respecto a lo que significa el matrimonio. Entonces es una realidad ante la cual todos vamos a estar. Es una situación frente a la cual todos vamos a llegar en algún momento, ¿no? Entonces, como que es un cuestionamiento como definitivo, ¿no? Entonces, ¿qué debo cambiar yo? ¿O qué cambiaría? ¿O a qué estoy llamado a cambiar en mi actitud y en mi disposición en la vida y de qué manera? Decía alguien alguna vez que pues a veces pensamos que somos eternos
Y entonces el Señor nos dice, estén preparados porque no saben el día ni la hora. Entonces, ¿en qué cambiaría mi actitud? Entonces, pues, aquí aparece esa palabra tan importante en el camino de la fe. He decidido. ¿No? Entonces, que podamos nosotros pensar a partir de este texto y de este fin de semana, de este domingo. Entonces, ¿en qué estoy llamado a cambiar? ¿Qué me está pidiendo el Señor que yo cambie para prepararme más y más a ese momento definitivo al que todos vamos a llegar? Pedir perdón y perdonar para que Dios tenga misericordia conmigo. A amar a todos. Muy bien, Fernando, gracias. Entonces, qué importante es el perdón en nuestra vida. Y pues estamos llamados a ese caminar y que podamos también hacer ese discernimiento, ¿no? Perdonar no es fácil y estamos llamados a hacer ese discernimiento, perdonar de una manera como equilibrada, ¿no? Muy bien. Y pues es algo fundamental en nuestro camino de fe, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Me gustaría que compartiéramos frente a este texto, uno de ustedes que quiera, qué gracia le pido al Señor y de acuerdo a esas preguntas que nos han regalado, de acuerdo al texto, que le pido al Señor, qué gracia le pido a Jesús a partir de este texto. Él muy seguramente hemos sentido un compromiso, una llamada, y que podamos pensar qué gracia le pido al Señor para vivir ese compromiso al que me siento llamado. Entonces, a poner en manos de Dios nuestra vida. Padre Santo, tú nos has enviado a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos renueves en tu gracia. Ayúdanos a crecer en la perseverancia, en ese seguimiento de tu palabra. Danos la gracia para ser prudentes, para vivir según tu voluntad. Danos la gracia de reconocer aquello que no te agrada. Danos la gracia de crecer cada día en ese camino de la fe. Danos la gracia para que podamos crecer cada día en ese conocimiento de tu amor, en ese conocimiento de tu palabra. Y danos la gracia de poder esforzarnos cada día por vivir este misterio de salvación en nuestra vida cotidiana. Les invito para que hagamos en una sola voz esta oración. Señor Jesús, tú nos invitas a estar preparados, vigilantes, atentos y dispuestos a tu venida. Tú nos invitas a vivir nuestra vida de manera consciente, sabiendo que seguirte a ti implica asumir tus enseñanzas y hacerlas vida. Nos animas a estar vigilantes, a vivir cada día de manera más plena, sintiendo, viviendo y obrando como tú. Ayúdanos, Señor, a comprender que la vida es una tarea, una misión que requiere nuestra participación consciente y que la debemos vivir iluminados y guiados por tu palabra, de tal manera que actualicemos en nuestra vida tus proyectos y tu manera de ser, para que cuando vuelvas nos encuentres con nuestras lámparas llenas de aceite, encendidas, siendo luz del mundo, viviendo y dando testimonio de tu palabra, siendo presencia viva de tu amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.